Normalidad. Química, Instituto Santuario. Presentado por las estudiantes Alejandra Aguirre Cardona. Carolina Valencia Ramírez. Ligia Elcita Borda Padierna. Presentado a Magíster Teresita Hurtado. Concentración de soluciones. Una solución se encuentra conformada por el soluto y el solvente. Solución igual a soluto más solvente. La concentración de una solución se expresa por la cantidad de soluto presente en una cantidad dada de solución. Unidades físicas de concentración de soluciones. Estas unidades siempre vienen expresadas por un porcentaje y pueden ser de 4 clases como se muestra en la figura. Porcentaje referido a la masa es igual a gramos de soluto sobre gramos de solución por 100. Porcentaje referido al volumen es igual a mililitros de soluto sobre mililitros de solución por 100. Porcentaje masa-volumen es igual a gramos de soluto sobre mililitros de solución por 100. Partes por millón es igual a miligramos de soluto sobre litros de solución o también a miligramos de soluto sobre kilogramos de solución. Esta cuarta unidad es la única que no se expresa en porcentaje y se emplea generalmente en control ambiental para determinar las concentraciones máximas admisibles de un veneno o de un contaminante en el medio. La normalidad es una medida de concentración que expresa el número de equivalentes de soluto por litro de solución. Es la relación entre los equivalentes de una sustancia y los litros de una solución. Los equivalentes se refieren a las cargas por mol de una sustancia. La fórmula de la normalidad es N igual a equivalentes de soluto sobre litros de solución. El concepto de equivalente de gramos depende de la sustancia involucrada como soluto. Este concepto relaciona el peso molecular sobre un parámetro denominado E. Así, peso de un equivalente gramo es igual a peso molecular sobre E. E se calcula así: número de hidrógenos en ácidos, número de OH en hidróxidos, valencia metal en sales. Una vez establecido el peso de un equivalente gramo, es posible determinar cuántos equivalentes gramos hay en una cantidad de gramos de soluto, así como se muestra en la última fórmula. Número de equivalente gramos es igual a gramos sobre peso de un equivalente gramo. A continuación presentaremos ejercicios sobre el tema. Estas son las 3 fórmulas que debemos emplear. Primer ejercicio. Determina la concentración de normalidad en 350 gramos de ácido ortofosfórico en 4 litros de solución. El problema nos está pidiendo normalidad. Y a su vez nos está dando 350 gramos de ácido ortofosfórico y 4 litros de solución. Basado en esto, nos damos cuenta que la fórmula que debemos emplear es esta. N igual a número equivalente gramos de soluto sobre litros de solución. Venimos a lo que nos dio el problema y nos damos cuenta que tenemos 4 litros de solución. Tenemos que buscar el número de equivalentes. Vamos a esta fórmula. Número de equivalentes gramos es igual a gramos sobre peso de un equivalente gramo. Vamos a lo que nos dio el problema y nos damos cuenta que tenemos 350 gramos. Tenemos que hallar el peso de un equivalente gramo. Vamos a la última fórmula que nos hace falta. Peso de un equivalente gramo es
sobre E. Vamos a buscar peso molecular de ácido ortofosfórico. Vamos a la tabla periódica y miramos que el peso molecular del hidrógeno es 1 por 3, que es lo que nos muestra, más 31, que es el de fósforo, más 16 por 4, que es el peso del oxígeno. Ahora hacemos la operación. Abrimos paréntesis, 1 por 3, cierro paréntesis, más 31, más, abre paréntesis, 16 por 4, cierro paréntesis, eso es igual a 98. 98 gramos sobre mol. Entonces, esto sería el resultado de peso molecular. La E la tomamos del número de hidrógenos, en este caso 3. Hacemos una operación. 98 dividido 3, eso es igual a 32.66. Esto lo llevamos al peso de un equivalente gramos. Volvemos a hacer la operación. 350 dividido 32.66 nos da 10.71. Este resultado lo llevamos al número de equivalentes de soluto y hacemos la operación. 10.71 dividido 4, esto es igual a 2.6. Y aquí ya obtenemos el resultado de la concentración de normalidad. Este es el resultado de nuestro ejercicio. A continuación haremos un ejercicio con respecto al tema. Determine los gramos de cloruro férico necesarios para preparar 3 litros de solución 0,7 normal. Nos piden que determinemos los gramos de cloruro férico. En 3 litros de solución también nos dan 0,7 normal. Utilizamos la primera fórmula, que es normalidad es igual al número equivalente gramo de soluto sobre litros de solución. Acá necesitamos calcular número equivalente gramos de soluto, entonces lo despejamos. El soluto es cloruro férico. Entonces, N pasa abajo y pasa a multiplicar por los litros de la solución. Que esto va a ser igual a N, 0,7 normal, por los litros de la solución, que nos dieron 3. Esto va a ser igual por 3 es igual a 2,1 equivalente gramo. Luego pasamos con la fórmula 2, que es peso de un equivalente gramo es igual al peso molecular sobre E. Calculamos el peso molecular del fluoruro férrico. Ahora buscamos en la tabla el hierro, que tiene como peso molecular 55,8. Esto lo sumamos por el peso molecular del cloro, que es 35,4 por 3.
5,4 por 3, cierro paréntesis, esto es igual a 162 gramos sobre mol. Lo pasamos acá. 162 gramos sobre mol sobre el E lo calculamos de la valencia del metal. En este caso es el hierro. Para balancear con el cloro, el hierro tiene dos valencias, 2 y 3. Para balancearla utilizamos la 3. Esto va a ser igual 162 dividido 3 es igual 54 gramos. Ahora, para finalizar, utilizaremos la última fórmula. Número equivalente de gramos, que es igual a gramos sobre peso de un equivalente de gramos. Número equivalente de gramos es igual a gramos sobre peso de un equivalente gramo. Aquí despejaremos para hallar gramos. Entonces, gramos es igual a número de equivalente gramos. Este pasa a multiplicar con el de abajo, peso de un equivalente gramo. Aquí ya lo despejaremos con los datos. Gramos es igual a 2,1 equivalente gramo por peso de un equivalente gramo, que son 54 gramos. Utilizamos la calculadora. 2.1 por 54 gramos, que es igual a 113.4. Aquí ya obtenemos el resultado para preparar 3 litros de solución 0,7 normales. Necesitamos 113.4 gramos de cloruro férrico. Esperamos haber resuelto sus dudas. Nosotros somos Alejandra Aguirre Cardona, Carolina Valencia y Yaelcita Padierna, somos estudiantes de grado 11 del Instituto Santuario. Gracias por ver este video.